Pero los gnósticos es otra cosa. Con los gnósticos tenemos una filosofía sincrética que tiene influencia neoplatónica. Podemos encontrar incluso todo un corpus doctrinal que nos permite entender lo que creían. Y cuando se descubrieron en la década de los 40, en los evangelios de Nag Hammadi, ahí comenzamos a ver textos y textos gnósticos que comenzaron a fluir y a aparecer, y de esa manera podemos tener una idea más amplia del gnosticismo, que, para que se sepa, no era una herejía, era un conjunto de herejías que reciben el nombre de gnósticas por su énfasis en el conocimiento secreto para salvación, y obviamente todas son colocadas bajo el término sombrilla de gnósticos. Pero los gnósticos valentinianos tenían una idea muy diferente a la que tenían, por ejemplo, los de Basílides. Los de Basílides tenían una idea muy diferente a la que tendrían, por ejemplo, otros grupos de gnósticos del estilo de los marcusianos, o los tipos estos que tenían a Caín como héroe y a Abel como el villano, que eran los escritas que escribieron el Evangelio de Judas, donde Judas es el héroe y Pedro es el villano, por esa lectura al revés que le daban a la historia. Entonces, prácticamente, cuando tú tienes estos acercamientos como tal, vas a darte cuenta de que estamos ante una maraña de disparates, donde la materia es presentada como mala y el espíritu como algo bueno, una suerte de dualismo radical, donde rechazan la encarnación literal de Cristo, le dan más énfasis a una interpretación alegórica, un abuso de la alegoría, y obviamente terminan reduciendo la salvación a un asunto de la gnosis, del conocimiento secreto. Estos grupos se caracterizaban por cuatro cosas. Primero, porque ellos decían que Jesús no vino en carne. Esos eran los docetistas, que Jesús no vino en carne. Se les conoce como docetistas porque viene de la palabra griega dokein, que quiere decir apariencia. Jesús aparentaba ser humano, pero no era humano, porque negaban la encarnación. De estos es quien se refiere Juan cuando dice: todo espíritu que no confiesa que Jesús vino en carne no es de Dios, es del anticristo. Ellos negaban la encarnación de Jesús, rechazaban el Antiguo Testamento, y aquí entra un grupo de gnósticos que se conocen como los marcionitas. Rechazaban el Antiguo Testamento. Creían en jerarquías de seres intermedios o eones entre la emanación, entre el ser supremo y las emanaciones de ese ser. Está este ser allá impasible que emana, y cada emanación tiene vida, y esas emanaciones son ángeles, etcétera. Pero mientras más lejos esté la emanación, más malvada se vuelve. Y obviamente que hubo una emanación que fue lo suficientemente capaz de ser malvada como para tocar la materia, ya que para los gnósticos la materia era mala, y crear el mundo. Y obviamente nosotros éramos parte de esas emanaciones, pero también nosotros fuimos castigados y se nos encerró en un cuerpo humano, de modo que estamos esclavos a nuestro cuerpo, porque nuestra alma no pertenece a esta tierra. Esta suerte de jerarquía de seres intermedios es muy interesante, porque debido a ella los gnósticos no tenían acercamiento con el Dios verdadero, sino con intermediarios. Y cuando el cristianismo occidental y el oriental se enfrentaron con los gnósticos, escuchen bien, para debatir eso, en el ínterin los cristianos asumieron ideas gnósticas, y una de ellas es la de jerarquía de seres intermedios, y por eso los católicos romanos tienen santos que intermedian entre Dios y tú, al igual que los ortodoxos griegos. Bebieron de los gnósticos, drenaron del pozo de los herejes, esos estúpidos. Diga. Entiendo que parte de esos resultados se deben al trabajo de Agustín de Hipona, ¿no? En ese asunto neoplatónico y neonóstico de intentar explicar algunas cosas en el calor del debate. Pero tú sabes que Agustín es del siglo IV. Estos debates son del siglo II. Agustín simplemente... Como un coletazo que quedó ahí Sí, en el ya, proceso. eso es sobre todo, pero ya esta gente estaba besando cadáveres en el siglo III.
Por eso digo, se comenzó a pudrir desde el siglo primero. Jerarquía de seres intermedios dio el culto a los santos. El culto a los santos nace de esta jerarquía de seres intermedios gnóstica. Y obviamente estaba el desprecio de la creación y del cuerpo, que esta gente también lo asumió, porque los gnósticos, por causa del desprecio del cuerpo, asumieron una visión ascética en la que no se casaban, promovían el celibato. ¿A quién se me parece? ¿A quién se me parece? Ahora, ¿qué sucede? Los textos bíblicos son muy claros a refutar estos estúpidos. Jesucristo no vino en carne. No vino en carne. La confesión de que Cristo vino en carne la encuentras en 1 Juan 4, 2 y 3. En Colosenses 2, 8 al 10 te dice que no le hagas caso a filosofías huecas, no a la filosofía, sino a filosofías truchas. Justamente, ¿cuáles? Las que los gnósticos presentaban. Y en 1 Timoteo 6:20 dice la falsamente llamada ciencia, una ciencia falsa. Porque si bien el gnosticismo floreció en los siglos 2 y 3, sus raíces ya aparecen en el siglo I, lo que llamamos un proto-gnosticismo. De hecho, yo le recomiendo un libro que Vidal escribió que se llama Los orígenes de la nueva era, donde lanza un acercamiento al origen de los gnósticos desde el siglo I. Y por supuesto, a estos tíos había que responderles. Pablo les respondió, Colosenses. Ahí está. Les respondió con Colosenses. Juan les respondió ahí con Primera de Juan. Le tiró. Judas le tiró la carta de Judas. Eso es contra los gnósticos, los seguidores del camino de Balaam. Y no solo eso, sino que también tú vas a tener otras cartas. Por ejemplo, segunda de Pedro está enfocada el capítulo 2 en enfrentarse a estos protonósticos. Y después van a aparecer hombres de la talla de Ireneo de Lyon, que en adversus heresia o contra las herejías enfrentan el gnosticismo, así como Tertuliano, Orígenes e Hipólito. ¿Y qué van a defender? Primero, que la creación es buena. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Y que la salvación es histórica, no esotérica. Por favor. Este lenguaje esotérico que utiliza el gnóstico es propio del bobo. La salvación tiene una base histórica. Gloria al Señor por eso. De ahí la importancia de no abusar de la alegoría, que fue el error que estos gnósticos experimentaron. De ahí la importancia de no abusar de la alegoría, que fue el error que estos gnósticos experimentaron. En este sentido, ustedes saben que estas herejías no mueren. ¿Qué pasó con ellas? Mutaron. Hoy en día, los judaizantes modernos están pululando en los movimientos mesiánicos que niegan la sola gracia. Y también en los legalistas disfrazados de piedad, esos mojigatos de pacotilla, que cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Y los gnósticos han emergido o reemergido no solo a través de ese espiritualismo sin redención que propone la nueva era, no, sino a través de una suerte de cristianismo esotérico, con secretos, códigos ocultos, revelaciones superiores, como creen los estúpidos de la cuadridimensión. Y también con influencia en ciertas corrientes carismáticas extremas, señores. Corrientes en las que te hablan de un código secreto en la Biblia, de revelaciones especiales que no están sujetas a la palabra de Dios. Así que creo yo que la cosa está bien clara. Señores, el evangelio bíblico es claro, es histórico y sobre todo es suficiente. El legalismo, señores, y el esoterismo son peligros que distorsionan la obra de Cristo. Y nuestro deber, señores, será siempre discernir, enseñar y permanecer firmes en la verdad revelada. Como dice Judas 3, contended ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.